Génesis capítulos 6 y 7. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que eligieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él es carne, pero sus días serán 120 años. Los nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran los valientes que fueron en la antigüedad los hombres de renombre. El Señor vio que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los hombres, las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé encontró favor ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo sin mancha en su generación. Y Noé caminó con Dios. Y Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahora la tierra estaba corrupta ante los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia, y Dios vio la tierra y he aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia a través de ellos. He aquí lo haré destruyéndolos con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, haz espacios en el arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y es así como deberás hacerla: la longitud del arca 300 codos, su ancho 50 codos y su altura 30 codos. Haz un techo para el arca y remata hasta un codo arriba y pon la puerta del arco en su costado. Y hazla con una segunda y tercera cubierta inferiores. Porque he aquí traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que el aliento de vida de debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero yo estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente y de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie para que vivan contigo. Macho y hembra serán de sus especies, y de los animales según sus especies, de todo reptil de la tierra según su especie, entrarán contigo para mantenerlos con vida. También toma contigo todo tipo de alimento que se come, y guárdalo, y te servirá de alimento, y para ellos. Noé hizo esto, hizo todo lo que Dios le ordenó. Entonces el Señor le dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Toma contigo 7 parejas de todos los animales limpios, el macho y su pareja, y una pareja de los animales que no son limpios, el macho y su pareja, y 7 parejas de aves del cielo también, macho y hembra, para mantener viva su especie sobre la faz de toda la tierra. Porque en 7 días enviaré lluvia sobre la tierra, 40 días, y 40 noches, y todo ser viviente que he hecho lo borraré de la faz de la tierra. Y Noé hizo todo lo que Dios el Señor le había dicho. Noé entonces tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos fueron con él en el arca para escapar de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales no limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, 2 y 2, macho y hembra, entraron en el arca con Noé, como Dios le había ordenado a Noé. Y después de 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 7 del mes, en ese día, todas las fuentes del gran abismo estallaron, y las ventanas de los cielos se abrieron, y cayó lluvia sobre toda la tierra, 40 días y 40 noches. En el mismo día, Noé y sus hijos, Sem,
Cam y Jafet, la esposa de Noé, y las 3 esposas de sus hijos con ellos, entraron en el arca, ellos y todos los animales según su especie, y todos los animales y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y cada ave según su especie, toda ave de cada especie, fueron en el arca con Noé, y 2 de toda carne, en la cual había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor los encerró. El diluvio continuó 40 días sobre la tierra, y las aguas aumentaron, y llevaron el arca, y se levantó muy por encima de la tierra, las aguas prevalecieron y aumentaron grandemente sobre la tierra, y el arca flotó sobre la superficie de las aguas. Las aguas prevalecieron tan poderosamente sobre toda la tierra, que todas las montañas altas debajo del cielo se cubrieron. Las aguas prevalecieron sobre las montañas, cubriéndolas 15 codos de profundidad. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra. Aves, ganado, bestias, todos los enjambres que pululan sobre la tierra, y cada hombre, todo lo que está en la tierra seca, en cuyas narices estaba el aliento de la vida, murió. Él borró todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. El hombre y los animales que reptan y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Lo estudiaremos nuevamente más adelante. Ahora les sugiero que tengan el bosquejo bíblico frente a ustedes, así como su Biblia, porque no siempre me refiero a los titulares, como habrán notado. Doy por sentado que los han estudiado y solo los estoy completando. Durante los días puritanos en Inglaterra y Escocia, el único juguete con el que se permitía jugar a los niños los domingos era el arca de Noé. Así es como empezaron. Y estoy bastante seguro que algunos de ustedes, en su infancia, alinearon estos animalitos de 2 en 2 y los metieron en la caja y los sacaron de nuevo. Ahora no tenemos la misma perspectiva y los niños tienen otros juguetes los domingos y otros libros y otras cosas. De todos modos, desde su niñez, estoy bastante seguro de que conocen la historia básica de Noé y el diluvio. No voy a abordar esta noche los problemas que surgen de los hallazgos de la geología sobre esto. Voy a abordarlos en una semana, el jueves por la tarde, para cualquier interesado en que tan amplia o profunda fue la inundación y todos los demás tipos de cuestiones. ¿Hay algún rastro de la inundación? Porque hay tanta verdad importante aquí que necesito cada minuto esta noche para seguir adelante. Voy a decir de inmediato que creo que estamos tratando con hechos y no con ficción. Jesús trató esto como un hecho, y esto sería suficiente para mí, pero no conozco ninguna razón por la cual alguien deba tratar esto como ficción, escritural o científica. Y la forma en que se nos presenta, tan real, los detalles vívidos y la fecha real de cuándo entraron y todo el resto, parece una narrativa muy real y vivida, recordada y transmitida de generación en generación. Pero lo que quiero transmitirles esta noche es esto. En esta historia de Noé y el arca, hay un equilibrio perfecto entre la justicia de Dios y su misericordia. Un equilibrio perfecto, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde los hombres hicieron mal y merecían ser castigados, Dios no solo hizo eso, sino al mismo tiempo les ofreció una vía de escape en su amor y misericordia, y el énfasis de la historia está en el arca. El énfasis está en las 8 personas que fueron salvas en lugar de los miles y quizás millones que no lo fueron. Porque es el deseo de Dios de llamar su atención no sobre la destrucción de los malvados, sino sobre la salvación de aquellos que creen. Y esta es la idea central de la historia. He dividido estos 2 capítulos, no del todo por capítulos,
sino en dos secciones. La primera es la descripción de un mundo de mal, y la palabra clave es la palabra carne, que aparece una y otra vez. La segunda sección describe una forma de escapar de ese mundo, y la palabra clave es la palabra inundación, que aparece varias veces. ¿Por qué lo pongo así? Porque, a menos que aclaren el trasfondo de la historia, estarán tentados a pensar de que el diluvio fue un acto extremo de injusticia, y es vital ver qué estaba sucediendo antes de que Dios enviara el diluvio. ¿Por qué lo hizo? La única vez en la historia que Dios ha hecho tal cosa, y la única vez en la historia que hará tal cosa, ¿qué fue lo que era tan terrible de esta sociedad que hizo que Dios hiciera esto? La respuesta es que el mal había tomado una forma pervertida, que había ido más allá de todos los límites anteriores y más allá de los límites que Dios había establecido para el comportamiento humano. Y algo tan malvado y tan espantoso sucediendo en los primeros versículos de este capítulo te hace estremecer. Los versículos 1 al 4 describen la expresión del mal que había invadido la sociedad en ese momento. Comenzamos en Génesis 3 con el pecado de un individuo, luego en un matrimonio, luego en una familia, luego en una sociedad, y ahora vemos el pecado a escala mundial. ¿Qué forma estaba tomando? ¿Cómo se expresaba? La respuesta es que ciertos matrimonios estaban teniendo lugar de un tipo particularmente horrible. Y debemos preguntarnos qué era tan horrible en ellos. En primer lugar, nos dijeron que eran matrimonios basados únicamente en la atracción física, lo que en sí mismo es un matrimonio inadecuado a los ojos de Dios. Y el matrimonio con base en la atracción física por sí solo no es lo que Dios pretendía. Pero eso no es lo horrible de estos matrimonios. Lo horrible es que los hijos de Dios estaban entrando en uniones con las hijas de los hombres. Eso es lo horrible. ¿Qué es horrible de eso? ¿Qué significa? Encontrarán que muchas personas han dado diferentes interpretaciones a esto. En primer lugar, hay quienes dicen que el pueblo de Dios se casaba con personas que no pertenecían a Dios. O para decirlo en términos del Génesis, que los hijos de Set, la línea de Dios, se estaban casando con las hijas de Caín, la línea malvada. Ahora, mientras hay una verdad aquí, no creo que esto exprese el horror de la situación. Sé perfectamente bien que el pueblo de Dios debe casarse dentro del pueblo de Dios. No debes destruir los límites de Dios en su matrimonio. Un creyente debe casarse con un creyente. Eso está establecido en el Nuevo Testamento. Es la palabra de nuestro Señor. Y la establezco muy fuertemente, pero agrego con tal simpatía que nuestras oraciones son necesarias por las jóvenes cristianas, porque hay escasez de jóvenes cristianos. Y necesitan nuestras oraciones por esa misma razón. Se necesita gracia y coraje para que una chica de hoy diga, lo siento, no puedo casarme contigo porque no puedo casarme contigo en Cristo. Pero eso no es lo que hizo que Dios se sintiera así. Hubo una sugerencia intrigante hecha el jueves por la tarde en nuestro taller que desde entonces encontré en otro libro y es, ¿fue este un matrimonio entre hombres hechos a la imagen de Dios y animales de especies antropoides? Y lo cierto es que la Biblia condena como obscenas y viles las uniones entre hombres y animales, en las que los hombres se han involucrado de vez en cuando. Pero eso no es lo suficientemente horrible. Voy a sugerir y pedirles que verifiquen en el resto de la Biblia si esto tiene sentido, que la frase hijos de Dios se refiere a ángeles en todas las partes de la Biblia. Esa frase, cuando no está definida, se refiere a un ángel. Lean los primeros capítulos del libro de Job, por ejemplo. Ahora,
Si esto es lo que significa, tenemos una experiencia extraordinaria, salida del mundo ordenado por Dios, en la cual los animales están en un nivel y debían aparearse entre ellos, los hombres estaban en otro nivel y debían casarse entre ellos, y los ángeles están en el reino celestial y no debían casarse en absoluto, porque los ángeles en el cielo ni se casaban ni se dan en matrimonio. Pero se nos dice en el Nuevo Testamento que los ángeles se salieron de su orden apropiado, esa es la palabra literal, y cayeron. Y supongo que eso se refiere a Génesis 6, en el que tenemos el suceso más extraordinario de unión entre espíritus y hombres. Hace algunos años no lo hubiera creído posible hasta que me encontré con un caso con el que tenía suficiente conexión como para conocer la situación de una mujer que regularmente tenía este tipo de relaciones con una posesión demoníaca, y el horror de ello me golpeó en el alma. Aquí hay ángeles que abandonaron su propia posición y entraron en unión con hombres, o más bien con mujeres, con las hijas de los hombres. Nada podría ser más horrible, en cierto sentido, que esta confusión entre el orden de Dios, y ahora pueden comenzar a ver cuán completamente horrible el resultado estaría a los ojos de Dios. Había mujeres aquí que ahora estaban físicamente poseídas por espíritus malignos, los caídos. Y el hebreo para los caídos es Nefilim. Nefilim está mal traducido en la versión autorizada como gigantes. Los caídos estaban en la tierra en aquellos días y entraron en unión con las mujeres. Y el resultado fue que estaban produciendo descendencia que era extraordinaria. Esta combinación inusual estaba produciendo superhombres físicamente que eran enanos espiritualmente. Ahora, para traerles un poco la idea de este horror total de esto, ¿se dan cuenta de que estos serían nacimientos virginales? Un día, el Espíritu Santo vino sobre una niña llamada María. Noten que el Espíritu hizo que una muchacha, María, concibiera y produjera un hijo llamado Jesucristo. Pero aquí en Génesis 6 tenemos nacimientos virginales, producidos por espíritus malignos que produjeron una especie de criatura que se volvieron famosas, hombres de fuerza física sobrenatural, hombres de renombre, que eran héroes, famosos, y hombres que estaban espiritualmente indigentes. Este es el tipo de situación horrible, y es interesante que Dios enfatiza la distinción entre carne y espíritu cuando mira esto. Dice, mi espíritu no va a seguir viviendo en tu carne para siempre, si vas a dejar que estos espíritus tomen tu carne. No puedes esperar incursionar en lo oculto y tener al Espíritu Santo al mismo tiempo. No puedes esperar que el Espíritu Santo y los espíritus malignos sean compatibles. Mi espíritu no permanecerá en ustedes si dejan que estos espíritus se apoderen de ustedes. Eso es lo que él está diciendo. Por lo tanto, estableció un límite a la existencia humana. Dijo, tus días serán de 120 años. ¿Qué quiso decir? Algunos han pensado que quería decir que la vida de cada persona sería reducida de los 900 de Matusalem a solo 120. No, se está refiriendo a los hombres colectivamente, no individualmente. Y 120 años después de decir esto, vino el diluvio. Así que está diciendo, les voy a dar una oportunidad, les daré un siglo para sacar a estos espíritus de ustedes y para que mi espíritu controle su carne. 120 años. Ya estamos tocando la misericordia y la paciencia de Dios. Imaginen esperar 120 años cuando esto era lo que le tocaba mirar en la tierra. Bueno, ahora miremos los versículos 5 a 7. El alcance de esta situación. ¿No es un contraste? El Señor dio.
Cuando leímos esas palabras por última vez, las leímos en Génesis 1 y una y otra vez. Y Dios vio que era bueno. Y cuando Dios terminó toda su obra y miró y dijo, esto es muy bueno. Ahora Dios ve que su buen mundo que había hecho, ese hermoso mundo, hizo ese maravilloso lugar, miró hacia abajo y Dios vio que la maldad del hombre estaba en toda la tierra. Eso es lo que vio. ¿Te das cuenta de qué visión horrible que fue para Dios? Cuando había estado mirando un mundo bueno. La imaginación humana es lo que él señala. Sabes que solo Dios puede decirte lo que hace tu imaginación. Nadie más puede decirlo. No puedo decir lo que están pensando. Ahora podría adivinar con algunos tal vez, pero no puedo decir lo que están pensando. Podrían estar pensando, ¿dejé el gas encendido? Quizás estén pensando en el partido de fútbol de ayer, pero creo que fue suficiente para que lo vean. Estaré pensando mucho en esto, pero no puedo decirlo. Pero Dios miró la imaginación del hombre. Ahí es donde Dios mira. Él no mira lo que llevas puesto cuando vienes a la iglesia. Podemos poner una ropa de domingo. Eso no molesta a Dios ni un poco. No mira eso. El Señor no ve cómo ve el hombre. El hombre mira la apariencia. El Señor mira el corazón. Y Él miró la imaginación de los hombres. Y aquí hay 3 palabras muy fuertes. Cada imaginación de su corazón era solo el mal continuamente. Cada, solo y continuamente. No se podía obtener una declaración más fuerte que esa. Y esa imaginación humana que Dios tenía que mirar, y tengan en cuenta que Dios tiene que estudiar su vida mental todo el tiempo. Dios mira desde el cielo y dice, ¿es eso bueno? Esta indignación del buen Dios fue tal que sus sentimientos entraron. ¿Alguna vez has leído algo tan triste como esta frase? Y Dios dijo, siento haber hecho a los hombres. Lo siento. ¿Alguna vez vieron una frase más triste en las Escrituras que esa? Dios, que hizo un mundo hermoso, un buen universo, y puso a los hombres en él para disfrutarlo, miró hacia abajo y dijo, siento haber hecho esto. Es la indignación celestial, y apunta a una verdad importante en las Escrituras, que es esta. ¿Cómo trata Dios con un mundo como el nuestro? La respuesta es, sin medias tintas. Ofrece 2 absolutos extremos. Castigo por el pecado o perdón para aquellos que creen. No hace lo que la mayoría hacemos y con medias tintas aguanta una situación mixta. Por eso quizás la gente no le gusta a Dios, porque estamos preparados para dejarlo pasado, dejar que los niños sean niños, para intentar seguir con las cosas y decir, bueno, nadie es perfecto. Así es como lo manejamos. Aceptamos las cosas mixtas y tratamos de lidiar con ello. Dios no puede hacer esto. Dios nos dice que tenemos que hacer las cosas bien y por lo tanto debo destruir lo que está mal. Pero no les doy una oportunidad. Te doy todas las oportunidades para arreglarlo. ¿No es justo? ¿Podría Dios hacer más? ¿Esperamos que Dios sea tan indulgente con un mundo mixto como este? Nosotros debemos tener las cosas bien, porque Él es un Dios justo. Ahora, contra esta horrible tela negra, hay una cosa que brilla como una estrella en la noche. Entre estos miles de personas que viven en el nivel físico, incursionando en el ocultismo, involucrados con espíritus malignos de una manera particularmente horrible, contra todo eso hay una excepción. Y este hombre es el hombre llamado Noé. En un mundo corrupto, hay un hombre resistiendo las presiones de la soledad. En un mundo en el que cada matrimonio parece ir mal a peor, hay un hombre casado con una sola esposa de manera piadosa. ¿Alguna vez se han dado cuenta de lo difícil que debe haber sido para Noé estar solo en esto? Hay 2 cosas que nos dijeron acerca de Noé. La primera es que disfrutó del favor de la gracia divina. Por primera vez, la palabra gracia aparece en la Biblia. Es aquí donde el pecado abunda, que la gracia abunda más. Donde la situación es peor, Dios está en su mejor lugar.
Si te picas con una ortiga en algún lugar cerca, encontrarás una hoja oscura para frotar. Y el científico que me dijo eso es correcto. Hay un jugo neutralizante en la otra hoja que puede aliviar la picadura. Donde quiera que encuentres el juicio de Dios sobre el pecado, en algún lugar cerca encontrarás la gracia de Dios. Dios es así. Pero Noé encontró gracia en los ojos del Señor. Y la frase "en los ojos" significa que a Dios le encantaba mirar a Noé. ¿No es un hermoso contraste? Dios vio la maldad de los hombres en toda la tierra, pero a Dios le encantaba mirar a Noé. Le encantaba mirar hacia abajo y decir: mira este hombre, hay un hombre que camina conmigo. Se nos dice no solo que tenía el favor divino, sino que disfrutaba de una comunión devota con Dios. Su relación consigo mismo era correcta, su relación con sus vecinos era correcta, y su relación con Dios era correcta. En lo que a él concernía a sí mismo, era un hombre justo y recto, un hombre íntegro, un hombre que era recto en lo que a sus vecinos concernía. Era irreprochable en su generación. Ninguno de ellos podía encontrar una excusa para pecado en su vida. En lo que a Dios concernía, como su bisabuelo antes que él, Enoc caminó con Dios. Y eso significa que dio un paso a la vez en la dirección correcta. Un hombre encantador, Noé. Y sabemos otra cosa sobre él, y es que Noé era un predicador. Lejos de ser uno de aquellos cuya única preocupación era salvar su propia alma, Noé estaba desesperadamente preocupado por salvar a otros también. Y él era un predicador. Por desgracia, casi nadie lo escuchaba, excepto su esposa y su hijo Sem, y su hijo Cam, y su hijo Jafet, y sus esposas. Una congregación de 7 solían escuchar juntos la predicación de Noé, y solo 7 personas creyeron. La gente me dice que la iglesia se está volviendo cada vez más pequeña. Hay congregaciones cada vez más pequeñas en todas partes. Si hay uno que viene, creo que vale la pena predicar. Noé tenía una congregación de 7. Estaba contento con eso. Y creyeron la verdad. Qué gran hombre que era Noé. Sé que había gigantes físicos en el mundo en esos días. Sé que había estas monstruosidades extraordinarias, resultado de estas uniones extrañas. Hombres con fuerza sobrenatural. Hombres de renombre. Héroes. Pero les voy a decir esto. Eran enanos al lado de Noé. Él estaba muy por encima de ellos. Puede ser un hombre pequeño físicamente, pero Dios nuevamente no mira eso. Noé era un gigante espiritual. Y más aún porque no tenía estímulo. Ahora, en los versículos 11 y 12 llegamos al extremo. Este mal se extendió y se extendió a través de estos 120 años, hasta que los versículos 11 y 12 describen cómo era el mundo al final de ese periodo. En lugar de volverse a Dios, y sabían de Dios, había tanta gente piadosa contándoles. ¿Qué pasó? Primero violaron todo lo que era sagrado. Todo se volvió corrupto. La honestidad desapareció. Toda la tierra estaba corrupta. Las cosas que eran sagradas ya no lo eran. Estaban enterrados en el barro. Lo segundo que nos dicen es que la violencia llenó la tierra. Violencia, disturbios, peleas en las calles, violencia, niños golpeando a los padres, padres golpeando a los niños. La violencia llenó la tierra. Y por lo tanto, si te preguntas por qué estudiamos una historia tan antigua, entonces les digo que vayan a casa y lean su periódico nuevamente. Como dije esta mañana, la violencia llena la tierra. Puedo decirlo de esta manera. La sociedad que Dios destruyó ya se había destruido a sí misma. La sociedad que Dios destruyó ya se había destruido a sí misma. Ahora paso al capítulo 7, o al final del capítulo 6 y del capítulo 7, en los que Dios ofrece una vía de escape. Esta era un arca tan grande que podría haber contenido a cientos de personas. Muchas personas podrían haber escapado si hubieran deseado que Dios proveyera todo lo necesario para esto. Y la misericordia de Dios esperó 120 años.
Y luego otros 7 días les dieron todas las oportunidades que pudieron. Pero Dios, porque es justo, no puede esperar por siempre para arreglar las cosas. Y puedes pensar que hoy, porque todo sigue como siempre y porque Dios no parece estar arreglando las cosas, déjenme decirles que Dios va a arreglar las cosas. Él no puede esperar para siempre. ¿No es extraño que los incrédulos me digan que quieren que Dios arregle las cosas ahora mismo? Dicen, ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué no acomoda las cosas, trata con la gente malvada? ¿Por qué no se deshace de todo este pecado? ¿Por qué no detiene las guerras? ¿Por qué no viene y se ocupa de todo esto? Mi respuesta es, bueno, ¿estás seguro de que no tendría que venir y corregirte a ti? ¿Y estás dispuesto a que te corrijan si no eres lo que crees que eres? Él lo hará, y si Él viene a arreglar el mundo, lo hará de las dos maneras. No se puede hacer así. O Dios viene a arreglar las cosas ahora mismo, en cuyo caso, si no estás bien con Él, te toca, o deberías agradecer a Dios por su paciencia, que está posponiendo el día en que puedes llegar al arrepentimiento. No puedes tener las dos cosas, pero Dios no esperará para siempre. Puedo subrayar que Noé fue un ejemplo para su generación de cómo podían salvarse. En primer lugar, observen las órdenes detalladas que Dios le dio. Las órdenes más extraordinarias. Tengan en cuenta que Noé probablemente vivió a unas 300 o 400 millas del mar y Dios le pidió que construyera un barco, que era mucho más grande que esta iglesia, en medio de tierra firme. Y la palabra arca significa un cofre o una caja. No era un bote pequeño con el que jugabas cuando eras niño. Era simplemente una caja, un cofre grande, y de hecho tenía 300 codos de largo y 50 de ancho, por lo que era una sexta parte de su longitud y 30 codos de alto, una décima parte de su longitud. Mencioné estas proporciones porque hasta hace poco ningún barco se construyó con esas proporciones. Pero la construcción naval moderna se basa en estas proporciones, y si alguna vez quieren hablar con una persona fascinante, vayan y hablen con John West, que diseñó el SS Canberra, y lo basó en estas proporciones del Arca de Noé, y descubrió que es la mejor proporción. De hecho, John West ha dicho que si le hubieran preguntado como diseñador de un barco, hoy en día diseñar una embarcación, no para viajar, sino para flotar, para hacer frente al oleaje de las inundaciones, este es el tamaño, la forma y la proporción que él habría diseñado. Lo encuentro muy interesante, muy real. Le dijeron que lo construyera de una manera que es tan duradera que las puertas del Vaticano en Roma están construidas con esta madera y han durado 1000 años hasta ahora. Se le dijo que usara un calafateo flexible de betún que todavía estaba disponible y se pueden encontrar rastros de él en ese área, lo cual sería perfecto para mantenerlo estanco. No necesitaría botadura, por supuesto, por lo que no necesitaba ningún astillero y simplemente se construyó ahí mismo. Pero ¿se imaginan lo que pensarían los vecinos al respecto si hubieran habido periódicos? Lo que hubieran sido las caricaturas en el periódico. El viejo Noé, ¿han visto su arca? Se está volviendo bastante grande ahora. Y se reirían de este hombre. Como hoy la gente se ríe de aquellos que todavía creen en el Evangelio de Cristo y dicen que es lo más irrelevante que se puede hacer: predicar. No los escuchen, nos estamos preparando para el futuro y no nos importa quién se ríe de nosotros. Y Noé construyó este arca y se hizo cada vez más grande. Estaba debidamente reforzada porque había 3 cubiertas y en las cubiertas había particiones que se llaman nidos aquí, si se quiere, que lo reforzarían aún más. Esto era inundible. El diseñador de un barco moderno nos dice que era insumergible. Y lo sorprendente para mí es que Dios planeó cada detalle que necesitaba. Dios planeó y le dijo a Noé, no le dijo, Noé, voy a enviar una inundación, sal de esto lo mejor que puedas. Dios le dijo a Noé, te voy a decir exactamente qué hacer si lo haces. Y una de las frases más emocionantes de este capítulo, que se repite 3 veces, es: Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Eso es fe.
Fue lo más tonto que se pudo hacer, fue lo más irrelevante, fue lo más increíble que se pudo hacer. Y Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Y dice que, ¿por qué lo hizo? Condenó al mundo. Ahora, ¿cómo condenó al mundo? Simplemente esto de que ninguno de ellos estaría jamás en condiciones de decirle a Dios que no sabía que se avecinaba un diluvio. Nadie. En otras palabras, ven que la acción de Noé no solo lo salvó a él, condenó a otros. Y esta es una de las tragedias de la predicación, que al salvar a algunos, estás condenando a otros, porque no podrán decirle a Dios un día, nunca escuché la verdad. Nunca supe prepararme para todo esto, nunca supe la manera de escapar. Así que Noé construyó su arca en medio de tierra firme, fue un ejemplo para otros. Y ahora los versículos 1 al 5 del capítulo 7 describen cómo Dios le explicó a Noé exactamente lo que iba a hacer. Dios tomó a Noé en su confianza y Dios ha confiado a su pueblo y ha dicho, no los dejaré con dudas, les diré exactamente lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Primero que nada, ¿por qué los voy a salvar? La respuesta es porque era justo en su generación. En otras palabras, Dios da un veredicto razonado sobre su acción. Dios no es un Dios arbitrario, que simplemente elige condenar a algunos y salvar a otros. Ese es el tipo de deducción equivocada que algunos han hecho de su soberanía. Dios dijo, Noé, te diré por qué te he invitado a este arca, y te diré por qué te he dicho que construyas un arca, porque voy a enviar lluvia, y cómo llovió. Así que Dios confía en Noé. Y tú tienes una Biblia en tus manos mientras me escuchas, y Dios te ha confiado a ti y te ha dicho todo lo que necesitas saber sobre el futuro, el fin del mundo. ¿Y qué hay más allá? Lo tienes ahí. ¿Puedo preguntar si alguna vez han leído la Biblia completa? Todos los demás libros que han leído probablemente los hayan leído de principio a fin. Espero que como cristianos hayan leído ese libro de principio a fin. Me parecería increíble que un cristiano dijera que cree que esta es la palabra de Dios, pero que nunca la he leído. Intenten leer 3 capítulos al día y 5 los domingos, y para el próximo diciembre habrán terminado. Y será lo más saludable que puedan hacer. Es la palabra de Dios. Y Él nos ha dado instrucciones tan detalladas de cómo necesitamos vivir la vida que Él quiere que vivamos y cómo ser justos en nuestra generación. Todo lo que necesitamos saber, Él lo ha dicho. Pero no sirve de nada dejar un manual de automóvil en el cubículo de tableros y tampoco sirve de nada dejar la Biblia en el estante. Ahora llegamos a los versículos 6 al 16. Tan vívido es el recuerdo de esta semana que está fechada hasta el día en que Noé tenía 600 años, y en el año 600, versículo 11, de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, recordaron esa fecha para siempre. Pasaron de generación en generación este dato. Es el tipo de detalle que suena con verdad. Y entraron al arca. Ahora quiero que noten 2 cosas acerca de la entrada al arca. Por cierto, les tomó alrededor de 7 días tenerlos a todos dentro, con urgencia pero sin prisa. Tuvieron una semana para llevar a todos los animales a sus nidos, los pájaros a sus jaulas. Tuvieron una semana para hacerlo. Presumiblemente, ya los reunieron durante los 120 años y mantuvieron animales en la granja. Ahora tenían que traerlos. Entrarlos. Tomó 7 días. 2 cosas. Primero que nada, Noé se llevó a su familia con él. Algunos predicadores han dicho que mientras el padre tiene fe en la familia va a llegar al cielo. No lo creo. Desearía poder, pero no lo creo. Porque estos 6 hijos y nueras no habrían entrado a menos que creyeran a Noé. ¿De verdad creen que habrían entrado como ovejas solo porque dijo, entren? Con todos riéndose de ellos, con todos los vecinos ridiculizándolos, mientras los empujaban a todos en un cielo sin nubes, el sol brillando. ¿Vas a entrar a su arca ahora? Dice que la lluvia llegará cualquier día. ¿Creen que habría entrado si no hubiera compartido su fe? No importa, es maravilloso si un padre tiene fe, pero su familia debe venir a compartirla
y 8 personas entraron. La familia se salvó. Las 7 personas se lo debían a un hombre. Noten que todos eran monógamos. Noten que todos se habían casado con una sola esposa, solo que Noé había logrado transmitir una alta visión del matrimonio a sus hijos. Notemos que la carne representativa también se incluyó de alguna manera. Saben que la creación que nos rodea es afectada por los hombres. La naturaleza es afectada por nuestro pecado y será afectada por nuestra salvación. Toda la creación gime y sufre dolores de parto esperando la redención de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de que la naturaleza será redimida cuando el hombre lo sea? Y así la naturaleza se ve afectada y los animales se vuelcan no solo en el pecado y la destrucción de los hombres, sino en la salvación de los hombres. Entonces la naturaleza entró en el arca. La Biblia tiene mucho que decir sobre la necesidad de redención de la naturaleza. Es otra historia eso. Y Dios los encerró. Qué toque tan encantador. No tuvieron que tirar de la puerta y atornillarla con fuerza. Se preguntaron si aguantaría el agua. Dios dice, yo los voy a cerrar. Voy a cerrar esa puerta herméticamente. La cerraron y la única ventana que había estaba alrededor de los aleros. Solo una rendija de unos codos de altura alrededor de los aleros, para que no vieran el agua y no vieran la destrucción, sino que pudieran mirar hacia los cielos. Los encerró. Así que llegamos al último párrafo de nuestro estudio esta tarde. Dice que vino agua desde el cielo y desde las profundidades. Solo puedo asumir que hubo una perturbación, un levantamiento en el lecho del océano que provocó la aparición de maremotos, junto con la lluvia desde arriba, que causaron esta inundación. Tales cosas son bien conocidas. Pero ¿ven el significado de esto? Cuando Dios hizo el mundo, ¿qué hizo? Separó las aguas que estaban sobre el firmamento de las aguas que estaban debajo del firmamento. Mantuvo esas aguas separadas y hubo tierra seca donde los hombres podían vivir. Miren lo que está haciendo. Está diciendo, voy a revertirlo otra vez. Voy a revertir el proceso para que no haya lugar para el hombre en la tierra. Está diciendo, siento haber hecho esto, así que lo estoy deshaciendo. Lo siento, alguna vez separé las aguas de las aguas e hice la tierra seca, así que ahora las voy a reunir nuevamente hasta que no haya tierra seca. Estos son hechos terribles y verdades serias. Eso es lo que Dios hizo. El resultado fue que todos y todo se ahogaron. No voy a decir nada más porque Dios no se complace en la muerte de los malvados. Ni nosotros tampoco. No hay nada más que una simple declaración audaz de los hechos. Ninguna descripción de su sufrimiento. No un detalle del error espantoso en ese diluvio. Ni una palabra. Ni una palabra. Dios no tuvo ningún placer en ello. Simplemente lo declaró como un hecho escueto y lo dejó. Pero Noé todavía estaba en el arca. Y los animales. Y las 8 personas. Y Dios dice en el capítulo 6 que hizo un pacto con él. La primera vez que esa palabra aparece en la Biblia está aquí. Y un pacto es un matrimonio. Un pacto es una relación de compromiso que una parte ofrece a la otra. Y Dios había dicho, voy a hacer un pacto contigo, Noé. Y Dios cumplió ese pacto. Y así como cuando hice un pacto con mi esposa, intercambiamos un anillo. Como muestra del pacto, ahora, entre tú y yo, vamos a ver el próximo domingo por la tarde que donde quiera que veas un arco iris, estás mirando el anillo de matrimonio de Dios con Noé. Es una señal de su pacto y una promesa que ha cumplido desde entonces. Ahora, debo aplicar eso a hoy y lo hago de 2 maneras. Primero citando a Jesús. Jesús una vez dijo esto: como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, esperen que todo esto vuelva a suceder. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesús. Él dijo que sucedió una vez y que volverá a suceder. Y por lo tanto, esperaría que la raza humana se convirtiera en cada vez más interesada en lo oculto, comenzara a incursionar en cosas espirituales, y nunca escuché de ellas hasta hace 20 años. Pero he escuchado más sobre este tipo de cosas en los últimos 10 que en los 10 anteriores.
La gente que incursiona en estas cosas espirituales en personas que leen horóscopos, estudiando las estrellas, astrología, misas negras, matrimonios negros, orgías, está volviendo otra vez. Jesús dijo que sucedería. Dijo, como eran los días de Noé, yo esperaría que el mundo estuviera cada vez más lleno de violencia. Y sería un hombre audaz el que me diga que eso no está volviendo a suceder. Como lo fue en los días de Noé, esperar que todo vuelva a suceder. Esperar que haya algunas personas suplicando al resto que se arreglen con Dios y diciendo que estén a salvo porque hay una manera de escapar. Y esperemos que el mundo se ría de ellos, que no les haga caso. La otra cosa que puedo hacer para aplicar esto personalmente, lo he aplicado universalmente. Creo que nuestro mundo se dirige a una repetición de Noé. La otra cosa es esta. ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Estás preparado para creer la palabra de Dios? La fe es tomar la palabra de Dios. Y Noé tomó la palabra de Dios y dijo, Dios, creo que si dices que va a suceder, va a suceder. ¿Cómo me preparo? La respuesta es doble. Te preparas creyendo en Jesucristo. Así es como entras al arca, porque el arca es Jesucristo. Algunos han dicho que el arca es la iglesia. No lo creo. Creo que el arca es que nos salva es Jesucristo. Pero aquí hay algo que es muy interesante, que no creo que creer sea la única forma de prepararse. Creo que el bautismo es la otra mitad. Y es Pedro, el gran pescador, que establece el vínculo extraordinario entre el diluvio de Noé y el bautismo para el creyente. Y quiero leer un pasaje que nunca he predicado desde la primera epístola de Pedro, que por la gracia de Dios les voy a predicar en algún momento. Y aquí está. Leo desde 1 Pedro capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo. Y si tienen su Biblia, es un pasaje tan sorprendente que creo que deberían tenerlo frente a ustedes y leerlo cuando regresen a casa, casi al final de la Biblia, porque Cristo también murió por los pecados una vez para siempre. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo ejecutado en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, ese es el evangelio básico de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahora vienen algunas declaraciones extraordinarias. Siendo vivificado en el Espíritu en el que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, que antiguamente no obedecieron cuando la paciencia de Dios esperó en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual se salvaron unas pocas, es decir, 8 personas, a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no como remoción de la suciedad del cuerpo, sino como un llamado de Dios a una conciencia limpia, a través de la resurrección de Jesucristo que ha subido al cielo y está a la diestra de Dios, con ángeles, autoridades y poderes sujetos a Él. Me voy a ocupar de este pasaje en las clases bautismales, pero déjenme decirles en una oración lo que dice. Si realmente deseas prepararte para el futuro y deseas ser salvo, entonces la forma correcta de expresar tu fe en Cristo es hacer lo que hizo Noé y pasar por las aguas. Y ese es tu diluvio. Ese es tu llamado a Dios para una conciencia limpia. Esa es tu manera de decir, Dios, toma mi juicio ahora y llévame a través de las aguas como trajiste a Noé. Y asegúrame que te pertenezco y que heredaré ese mundo que vendrá después. Ese es uno de los significados más profundos del bautismo. Y si ves esto, te invito a que vengas a estas clases y hables conmigo. Salvo a través de las aguas, como lo fue Noé. No porque te sucede algo físico, como si tu cuerpo tuviera que ser lavado, no es un lavado exterior, se necesita un lavado interior de la conciencia. Pero esta es la manera ordenada por el Señor Jesucristo para que
usted apele a una conciencia limpia. Y así como la cena del Señor con pan y vino habla de su muerte, el bautismo habla de su resurrección de entre los muertos y la tumba vacía. Oremos. Oh Dios, creemos que hiciste esto en los días de Noé. Y si no lo creemos, ayúdanos. Creemos que lo vas a hacer otra vez al mundo en el que vivimos. Pero si no lo creemos, ayúdanos. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para que pueda traernos a ti y arreglarnos contigo antes de que llegue el día. Pero si no creemos esto por nosotros mismos, personalmente, ayúdanos a hacerlo. Creemos que el Señor Jesús nos ha ordenado arrepentirnos y ser bautizados. Pero si no creemos, ayúdanos. Y ahora podemos salir de este servicio a esa celebración y sin embargo un solemne memorial de la muerte de nuestro Señor. Y pedimos que los pensamientos serios que hemos estado discutiendo nos preparen para tomar por fe el cuerpo y la sangre de Jesucristo para nosotros y recordar su muerte en la cruz. Lo pedimos por su nombre y por Él. Amén.